Hermanos, pues estamos aquí una vez más de vuelta. Perdón por por estos obstáculos que a veces se nos presentan con el uso aquí de la tecnología. Agradecemos mucho a nuestros hermanos que se conectan con nosotros por el chat. Que tengan la bondad, hermanos, hermanas, de retroalimentarnos y que nos permitan saber si la imagen y el audio están llegando bien a ustedes. Muchísimas gracias. Nada más esperamos la confirmación. Ahí está. Sí. Jesús lo sabe. ¿Sí alcanzas a ver o no? No. ¿Usted sigue, pa? Pues de poquito. Está bueno de los ojos. Con los lentes. Dice nuestra hermana, está muy bien el sonido y la imagen. Gracias, hermana. Bueno, pues. Es Marlene Echeverría, ¿verdad, hermana? Es nuestra hermana María Beatriz Campini y Marlene, nuestra hermana Marlene. Marlene nos oye desde Washington. Echeverría. Aprovechamos para saludarla. Para saludarla, hermana, hasta ella, su esposo. Bendiciones. Bueno, pues, ¿dónde te quedaste, hermano querido? Ya no sé ni dónde me quedé, hermano, pero bueno, estábamos hablando de la anatomía de la iglesia. Es decir, cómo está constituida, cómo está formada, cómo esta iglesia primitiva de alguna manera para nosotros es el paradigma, el modelo que tenemos que seguir a partir de lo que Pablo nos revela, o Lucas en este caso puntualmente, porque estamos viendo el libro de Hechos. Lucas en el libro de Hechos siempre habla en primera persona. Esto quiere decir que él acompañaba a Pablo en todas estas actividades que tenían. Dice, nos subimos al barco, nos fuimos a Éfeso, es decir, hablaba siempre de una manera inclusiva con respecto a lo que sucedía. Como un testigo de primera mano de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Pablo y Lucas nos revelan a través de estos descripción de la anatomía de la iglesia, que había elementos fundamentales en la iglesia. Elementos fundamentales como son los presbíteros, ¿sí? Y son los episcopos, que tienen una traducción propia en nuestras versiones castellanas, que en algunas veces pareciera ser que son los líderes de las congregaciones, pero que en el sentido estricto gramatical, como un elemento de interpretación, tenemos que tienen un sentido totalmente distinto. A la idea de líder. A la idea de líder. A nuestra idea moderna. A nuestra idea moderna. Y una función, no una competencia. Una función. Una función. Y bueno, como vimos la semana pasada, resumiendo un poco, cuando Pablo empieza a caminar por las iglesias que va rumbo a Jerusalén y va rumbo al concilio de Jerusalén, viene Pablo de alguna manera, pues no designando, sino más bien reconociendo la figura de los ancianos como aquellos cuidadores de la iglesia, como aquellos que tenían que velar por la sana doctrina, que tenían que velar por los hermanos, que tenían que velar por las necesidades de la iglesia, y más que nada como esa función específica de los ancianos, que esto viene prefigurado de alguna manera desde el Antiguo Testamento, es decir, no era un elemento nuevo, es decir, era un elemento sí nuevo en la iglesia, pero que tenía un contexto ya desde el Antiguo Testamento en muchos casos, ¿no? Entonces, tratamos hasta el Concilio de Jerusalén, hermanos, y el día de hoy íbamos a tocar parte del capítulo 20, ¿sí? Que ahorita me voy a permitir leer.
Vamos a darle lectura para después ver qué es lo que los apóstoles reconocieron acerca de esta función dentro de la iglesia. No sé si ustedes quieran abundar algo más. Pues nada más cabría hacerse algunas preguntas para no ser tan dogmáticos, no decir exactamente lo que decimos, eso es. Cabría hacernos unas preguntas como, por ejemplo, si el modelo o los modelos, pudiera ser que hubiera varios, ¿verdad?, establecidos en el libro de los Hechos, necesariamente u obligatoriamente son los modelos que habríamos de seguir dentro de la iglesia, o valdría algún otro que no necesariamente se ajustara a lo que parece ser que entendemos. Claro. Porque también esto es una cuestión mucho de interpretación y de traducción de palabras, porque históricamente pues hemos tenido diferentes traducciones de la Biblia y ha dado motivo a diferentes modelos. Digamos un modelo así por los que tenemos en forma evidente, el modelo que estableció la Iglesia Católica, después el modelo que estableció Lutero, por mencionar modelos importantes, ¿verdad? Y si esos modelos, de alguna manera, pues solo he mencionado dos de los que pudiéramos citar, porque tenemos muchos más ejemplos, los modelos que siguen los menonitas y otros grupos religiosos cristianos, todos alegan sacarlo de las escrituras, ¿no? Entonces, de acuerdo con el estudio que estamos realizando, vale la pena hacernos la pregunta, no en forma dogmática, no en forma en que digamos esto es y se acabó. No, sino vale la pena el estudio de parte de ustedes y de nosotros de lo que dice el texto de la Escritura, pues en busca de esto, de una forma adecuada de presentarnos como grupo, como cristianos, ante el Señor, porque Él todo lo ve y nos ve cómo reaccionamos en forma de grupo, colegiado, esto que llamamos la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Está en la Escritura? ¿Se puede desprender de la Escritura? ¿O es un modelo u otro? ¿O algunos de los que ya existen? ¿O las palabras mismas nos tienen que decir, conforme a lo que vamos estudiando, si alguno en la historia le ha atinado o ninguno? ¿Verdad? Vale la pena cuestionarnos y pues tener la mentalidad abierta a esto que estamos estudiando, todos, ustedes y nosotros, para ver qué opciones nos presenta la Escritura, qué oportunidad, o si la Escritura en definitiva dice esto es lo que hay que hacer y se acabó. Si eso dice, pues no tendremos otra opción, ¿verdad? Y bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones, no tenemos la última palabra con respecto a esto. Simplemente estamos presentando un acercamiento que nosotros hemos tenido acerca de la Escritura y que la compartimos con todos ustedes. Creemos y tratamos de hacer un análisis no tan ligero, es decir, más formal en términos de un proceso hermenéutico con respecto a la visión de la palabra. Y bueno, hermanos, es muy pertinente el comentario. Hermano José Antonio. Bueno, pues yo creo que es muy pertinente el comentario. Y bueno, tenemos la palabra frente a nosotros, tenemos la historia frente a nosotros también, y como dice nuestro hermano Armando, queremos echar mano de la buena hermenéutica, de la lexicografía, es decir, del significado de las palabras, para arribar a una serie de verdades y de puntos relacionados con la iglesia que nos permitan estar hasta donde podamos, hasta donde el Señor nos permita estar más en armonía con este pensamiento neotestamentario, paulino de la iglesia. Sí, y con hermenéutica queremos decir aquellos principios que podemos seguir de interpretación. Para poder hacer una interpretación, que puede ser el mismo contexto, muy simple, o el principio de armonía, es decir, cómo los textos van armonizando en toda la escritura, o aspectos que tienen que ver con cómo fue escrita la palabra, el sentido apropiado de las palabras que se utilizaron, porque
Nosotros creemos, y esto sí lo creo profundamente así, que el Señor designó un lenguaje para que la escritura fuera escrita, un lenguaje que al día de hoy creemos que toda la escritura está escrita en griego, y que el propósito fue que la claridad del lenguaje, la claridad de la transmisión, porque los autores autógrafos sabían qué palabras incluir para que tuvieran los textos el sentido más apropiado y correcto, y en el momento en que ellos lo hacían, sabían lo que se les estaba diciendo y la intencionalidad del lenguaje que se estaba utilizando. Claro. Al día de hoy tenemos traducciones de esas versiones, es decir, de esas versiones, bueno, no versiones sino de la versión original griega, pero tenemos traducciones a los diferentes idiomas, en este caso al castellano, y tenemos varias versiones en el castellano, que no son pocas, que son muchas, ¿verdad? Entonces, hermanos, con este breve paréntesis, Claro. podemos comenzar. ¿Por qué estamos interesados en compartir con ustedes Hechos capítulo 20? Porque allí aparecen dos palabras fundamentales que forman el subtema de esta charla junto con la de la vez pasada. Es decir, presbíteros y obispos. Las dos palabras van ustedes a ver que se mencionan en una parte de este capítulo 20 que queremos compartir con ustedes, para que saquemos algunas conclusiones a la hora de comparar y de hacer un poco de historia sobre el uso de las palabras, sobre todo de episcopos, obispo, que se translitera, no se traduce, pero se translitera como obispo, para ir iluminando el camino. Claro. Entonces, si me permiten, hermanos, voy a darle lectura. ¿A todo el capítulo? No, voy a partir del 17. del versículo 17 o del 16, para tomar parte del contexto. Y voy a leer de la Biblia textual, cuarta edición, Hechos 20, versículo 16 en adelante. Y doy lectura. Dice, y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues, de serle posible, se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Primera referencia. En el griego la palabra es presbíteri en plural, siendo el singular presbíteros. Manda Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia. Y cuando acudieron a él, les dijo, vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia, me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y como de nada que fuera útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que me había de suceder allí, excepto que, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me testificaba solemnemente que me esperaban cadenas y aflicciones. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y la labor de servicio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí,
Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciarnos todo el propósito de Dios. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Plata, ni oro, ni ropa de nadie codicié. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo, sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles. Recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Conmovedor. Sí. Conmovedor. El 28, ¿no? Tenemos dos palabras, decíamos, ¿verdad? Una en el versículo 17. Fíjense ustedes. Sin embargo, desde Mileto, una vez que el apóstol llega a este lugar, envió recado a Éfeso y mandó llamar, noten ustedes, a los ancianos de la iglesia. Aquí el griego utiliza la palabra en singular presbíteros, que se traduce como anciano. Y estos ancianos que Pablo manda llamar aquí, en el transcurso del discurso que les dirige a ellos, les llama en el versículo 28 episcopi, en el singular episcopos, que debiese traducirse como cuidadores, aunque lamentablemente lo que han hecho, sobre todo para conservar este sabor de jerárquico, de autoridad, que la palabra fue ganando al paso de la Edad Media a partir del siglo III, es obispo. Que sí traducen varias versiones en castellano. Que así lo ponen varias versiones. De hecho, no traducen, hermano, transliteran. Uh-huh. Sí. Bueno. Entonces, lo correcto sería cuidadores. Cuidadores. Entonces, el texto diría completo, que ¿verdad? el Espíritu Santo os ha puesto por cuidadores. Por cuidadores. Mira qué interesante. Fíjate. Y estos mismos son a los que arriba los llamó ancianos. Exactamente. A este grupo es al mismo grupo que les llama ancianos en el versículo 17 cuando los manda a llamar. Exacto. Oh, qué interesante. Aunque se refiere a la iglesia en primer lugar, dice, porque dice, velad por vosotros mismos, es decir, no parece que se está dirigiendo a un cierto grupo, sino entre todos ustedes velad por vosotros mismos. Y en una segunda parte, dice, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores. Es decir, son sinónimos, podemos decir, hermanos. Pues hasta donde yo lo veo, sí. Sinónimos, los ancianos con los cuidadores, es decir, los presbíteros
¿sí? ¿Son episcopos? Tal parece que sí, ¿verdad? Sí, En es que ancianos en ese acá arriba está haciendo referencia a su función y acá abajo a la responsabilidad que deriva de esa función. Ujú. Es una responsabilidad que se está derivando de una función que realizan. Exacto. Entonces, ¿cuál significa la función, hermano? ¿Los episcopos o los presbíteros? No, los ancianos están, es el grupo que realiza esa función. Es el grupo Esos que aquellos ya realiza. habíamos visto que fueron votados y fueron electos, ¿te acuerdas? Exacto, por Ese mano, grupo, ¿verdad? exactamente, ese grupo realiza esta función y Exacto. esta responsabilidad deriva la función de ser anciano aquí como cuidadores. Como Qué cuidadores. súper interesante está. ¿Cómo Sí, cuidadores? y además, mira, yo creo que si se traduce como algunas versiones, que voy a leer alguna de ellas, o si gustas leerla tú el 28, hermano, de tu Reina Sí, Valera, de ¿verdad? la Reina Valera, Valera 60. dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es que el hecho de que diga obispos, Transliteren obispos. sí, lo transliteran obispo, el texto pierde fuerza. Es decir, a los cuales puso por obispos. Sí, lo manda a un cargo. Exactamente. A un oficio A un oficio. eclesiástico. Entonces, el texto pierde fuerza. Pierde fuerza en el sentido real de lo que quiere decir. Con ese sabor fuertemente comunitario de hermanos que se cuidan y se aman. Porque además se así, vuelve una cosa como política. así como, está el texto. Miren, lo voy a volver a leer, hermanos. El 28 voy a leer de la Biblia textual, que creo que lo traduce bien, ¿eh? Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores. Y lo importante no es solamente eso, porque este velad por vosotros mismos y por la iglesia es por lo que va a decir abajo. Abajo los va a prevenir de un problema que se va a presentar. Y el hecho de que alguien cuide al rebaño implica que esté avispado, que esté prevenido, que esté cuidadoso, que esté atento a lo que va a venir, porque Pablo les dice inmediatamente, yo sé, es decir, yo lo sé, lo dice de manera categórica, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por lo tanto, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores. Es decir, el señalamiento es muy claro y el contexto marca el por qué son cuidadores. Exacto. Lo que está diciendo es que nunca se debió de haber transliterado, sino se debió de haber traducido. Exacto. Claro. Entonces, a ver si entiendo. Entonces tendría que decir, si leemos el 28 incluyendo la palabra ancianos, diría, ancianos, mirad por vosotros. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por cuidadores. Así es. Exacto. Qué ¿Notan diferente. ustedes? Qué diferente, hermano. Ahora, tenemos razón, tienen razón los traductores de la Biblia textual o los lexicógrafos en decir que cuidar o cuidador es la traducción correcta de episcopos, y aquí tenemos una serie de sorpresas, porque sí, efectivamente sí es correcta la traducción cuidador. Podemos nosotros hacer un poco de historia en el origen de la palabra episcopos. ¿De dónde viene? Viene de una palabra griega muy antigua que nosotros
podemos ver que se usa en aquella traducción del siglo III antes de Cristo, nuestra amada Septuaginta. Ahí la palabra, esta palabra vieja, antigua, que está hermanada con episcopos, es episcopí. Episcopí. Y este es un sustantivo que significa proteger y cuidar. Y en muchos lugares de la Septuaginta se emplea el vocablo en este preciso sentido. Otra palabra que se parece mucho a episcopos es la palabra, es el verbo episkeptome, que son palabras, dirían los gramáticos, coñadas, palabras vinculadas por una serie de elementos que comparten entre sí. Que comparten la misma raíz. Que comparten la misma raíz. La misma raíz de la palabra, ¿no? Así es. Y quiero señalarles qué es lo que significa episkeptome. Yo creo que va a ser de gran interés. Episkeptome, otro verbo que también lo vemos empleado en la Septuaginta, y muchas veces en combinación con la palabra episcopí. O sea, las dos palabras juntas. Las dos palabras el verbo juntas, y el sustantivo. El verbo y el sustantivo. En aquella forma muy antigua, hebrea, Sí, por decir, duplicar. Os maldigo con maldición, por ejemplo. Sí. Reiterar, enfatizar. Para enfatizar. Uh-huh. Y hay varios lugares de esto donde se emplea la palabra episcopí y la palabra y el verbo episkeptome. Pues en verdad os digo. En verdad. Para reiterar, para darle reiterar, fuerza. Son expresiones muy hebreas. Muy hebreas. Dice, hermanos, fíjense ustedes, estoy leyendo de este diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento, que está, pues, en armonía, por ejemplo, con el diccionario exegético del Nuevo Testamento de Baltz y Schneider, en armonía con el gran diccionario teológico Kittel, con el diccionario de Bauer, que es realmente el Gingrich Bauer, que es podemos decir, es toral en su autoridad. Fíjense bien, episkeptome significa visitar, ayudar, favorecer, preocuparse por alguien. No es gobernar, mandar, vigilar, ordenar, expulsar, disponer, expulsar. A ver otra vez, hermano, por favor. Episkeptome, visitar, ayudar, sí. favorecer, preocuparse por alguien. Preocuparse por alguien, con énfasis, ¿eh? Sí. Y la palabra episcopí, en este lexicón se señala la idea simplemente de visitación, pero el Kittel añade dos ideas fundamentales. Una es cuidado y la otra es protección. Y tenemos varios lugares donde ambas palabras, episcopí y episkeptome, aparecen juntas. Quiero leer, por ejemplo, en Génesis 50:24, si me ayudan, hermanos. ¿Cómo no? Génesis 50:24, ya lo tengo. ¿Cómo dice ahí? Dice lo siguiente: y dijo José a sus hermanos: yo muero, pero ciertamente se os visitará, y Elohim hará que subáis de esta tierra a la tierra que juró
dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ciertamente se os visitará. Se os visitará. Fíjate cómo traduce aquí este trabajo excelente de Natalio Fernández en la Septuaginta en Génesis. 50:24. Estamos moviendo papeles, hermanos, y referencias. Génesis 50:24 de la Y Septuaginta luego leemos el 25. de Natalio Fernández. Dice lo siguiente, hermanos. Y dijo José a sus hermanos: yo me muero, pero Dios realmente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Dios a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bien. Fíjate cómo dice aquí. Dice, ¿Qué vas a leer, el hermano? hermano voy va a a leer leer la Septuaginta de Ralphs en griego. de Génesis 50:24. Y dice, que Ipen Yosif, y dijo José, tis adelfis aftu, a sus hermanos, diciendo, dice, ego apodnisco, dice, episcope de episquepsete. O sea, os visitará con visitación. Y podemos decir, os visitará con cuidado, os visitará con protección, o os cuidará con cuidado, o os protegerá con protección. Fíjate bien, fíjate qué cosa tan interesante aquí. Episcope de episquepsete. Tiene las dos palabras. Juntas. Sí. Dice, episcopi de episquepsete y más a vosotros, oh Theos, Dios. Sí. Y fíjense ustedes qué interesante. Esta episcopía, esta visitación de Dios estuvo siempre relacionada con temporadas en las que Israel se veía probado muy severamente. Cuando los filisteos, por ejemplo, los conquistaban y los hacían sus súbditos, pidiéndoles una serie de impuestos que eran muy gravosos para los judíos reunir y pagar. Y dice, por ejemplo, que clamaban a Dios y el clamor de ellos subió hasta la presencia de Dios y Dios enviaba a sus profetas diciendo, el Señor Yahvé os visitará. Es decir, vendrá a protegerlos, vendrá a cuidarlos, vendrá a favorecerlos. Sí, la visita no es un vine y me voy. Sí, No, vengo a cuidarlos y a protegerlos. Exacto. Te comes y te vas. Sí, comes y te vas. ¿No? Es una visita con una intención Perdón, hermano. muy importante, ¿verdad? Sí. Cuidarlos, protegerlos, ampararlos, tenderles la mano y como dice, cuántas veces quise como la gallina a sus polluelos. Exactamente. Y luego les dice, pero ustedes no conocieron el tiempo de su visitación, el tiempo de su episcopía. Este es uno de los textos usos favoritos, sí. de Lucas, creo que es Lucas 9:40 o 19:44, donde dice, nos visitará desde lo alto la aurora. Este visitar, que tenía que ver con la venida de Cristo, hermano, tiene su raíz en episcopía. Tiene su raíz en la episcopía. ¿Qué significaba el perdón, la reconciliación, la declaración de justicia, el acercamiento, el quitar la barrera del pecado, el recibirnos, el cuidarnos, el protegernos hasta el último día? Ninguno se perdió. Todos los que el Padre me dio, ninguno se perdió. O sea, esta es la idea del episcopí y la idea del trabajo de aquellas personas dentro de la comunidad cristiana de cuidar y de proteger, no de mangonear, de proteger y de cuidar, no de establecerse ellos como los superiores, porque ya había dicho el Señor que el que quisiera ser mayor entre sus hermanos, debería ser el servidor de ellos. O sea, con esta enseñanza de Cristo sobre la autoridad en el fondo, como telón de fondo, es que entendemos nosotros todos los otros dichos que tenemos
en el Nuevo Testamento. Y esto hace que se conserve en la iglesia ese espíritu de familia. No somos una institución gubernamental, no somos una parte del ejército, no somos un grupo empresarial, no, somos una familia de hermanos y hermanas. Y el Señor ha dispuesto a algunos para que tengan, como hemos visto nosotros en el libro de los Hechos, un especial cuidado, una consideración, hermanos. Es decir, que Dios ha dotado a algunos hermanos y hermanas dentro de la congregación con un espíritu de ternura, de compasión profunda hacia los hermanos. Este es el espíritu. Sí, para que se encarguen de cuidar. Para que se encarguen de cuidar. Si quieres, en el mismo sentido, leo el 25. El 25, hermano. El 25 de la Septuaginta de Natalio Fernández. Capítulo Estamos 50. hablando de Génesis, capítulo 50, versículo 25. Y José hizo jurar a los hijos de Israel en estos términos: en el momento en que Dios os visite con su visita, Otra vez aparece. Allá también dice, ¿no? Sí. llevaréis mis huesos con vosotros desde aquí. Ah, sí. Sí. Como el que tienes aquí arriba. Sí, se cambió el... Entonces, la fuerza de la palabra, cuidado, protección, visita, tiene un énfasis muy marcado en la acción que va a realizar Dios. Exacto. O sea, no solo viene, sino viene con una intención muy clara y precisa, que es proteger y cuidar. Y que pues se pierde definitivamente con la palabra obispo. Sí, bueno, si ya no se entiende, si se No, utiliza si lo lees, cuidado. Si lo lees sin este contexto, pues dice, pues obispo, está bien. Y si viene uno de la Iglesia Católica, pues la idea, la concepción que tiene uno de obispo es aquel señor muy arreglado con sus arreos, aquellos muy elegantes, y su báculo. Mitra y báculo. Mitra y báculo, la mitra, así se llama Sí. al gorro que sombrero, trae. al gorro. La mitra, claro. ¿Verdad? Ahora bien, algunos quieren traducir, algunas versiones traducen la palabra episcopos como si se tratara, ponen sobrevedor o vigilante. Y hermanos, no es verdad eso, no es una traducción correcta del vocablo, por varias e interesantes razones que quisiera yo exponerles. Hermano, no es un supervisor. Hermanos, los ancianos y los episcopos, que son la misma... Sí, servidores y cuidadores. Servidores y cuidadores, hermanos, ellos no son una policía dentro de la iglesia. Fíjense bien, si nosotros decimos que los ancianos son supervisores, noten ustedes, simplemente si abren ustedes en su internet el diccionario de la Real Academia, rápidamente se dan cuenta que las definiciones que se dan a estas personas que voy a citar, a estos términos, no son de ninguna manera, no delinean las actividades que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. La palabra supervisor, ¿qué es un supervisor? Fíjense bien, es una persona que ejerce la inspección superior en trabajos realizados por otros. No, esto no es el anciano, no es el obispo, no es el cuidador. Inspeccionar quiere decir examinar atentamente. No son llamados, hermanos, los cuidadores a convertirse en examinadores, en observadores, en vigilantes, en algo así como un tipo de policía. Dice, bueno, son sobrevedores. Dice, un sobrevedor es un superior de los veedores. Sí, pues sí. Todos esos términos establecen un escalón de autoridad
que no tienen, uno arriba, uno abajo. Tiene una diferencia de grado. Una diferencia de grado. Unos mandan, los otros obedecen. Unos hablan, los otros callan. Y no, el texto es muy claro en que no tiene esta idea. No hay una diferencia. Todos vosotros sois hermanos, dice el Señor. Ahora bien, dice, bueno, ya como quitándole el sobrevedor, dice, bueno, es un veedor. Es algo así como saltar del aceite hirviendo a las llamas. ¿Qué es un veedor? Que ve, que mira o registra con curiosidad las acciones de los otros. Es un encargado por oficio en las ciudades antiguas, en las ciudades ovillas, de reconocer cualquier, de reconocer y de ejercer un trabajo de supervisión. Sigue la diferencia de grado. Sigue la diferencia. O entonces se usa la palabra líder, que ni siquiera es español, es un neologismo, cargado de sentido muy, muy anglosajón. Que les encanta. Que les encanta a ellos, bueno, el líder, el liderazgo, los seminarios de liderazgo, eso es para ellos algo sagrado, es una vaca sagrada, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Líder, ¿qué es una persona? ¿Qué es un líder? Dice nuestro diccionario, es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora. Vamos, si existe un líder, en esta definición, es Cristo a quien tenemos que seguir. Él es el que nos orienta y nos orienta de una manera formidable a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, el amor entre los creyentes nos orienta. La consideración, el tener a otro como superior a uno mismo, como hemos leído en Filipenses, el ocuparse no tanto uno de sus asuntos, sino de los asuntos de los demás. Hermanos, eso es orientador. O cuidador. Eso lleva, y si realmente están puestos estos cuidadores para formar, dice, a los santos, como dice, para equiparlos, bueno, es que un cuidador crea a otro cuidador sobre la base del ejemplo. Por eso Pedro es tan insistente. Dice, yo anciano juntamente con ustedes. Y utiliza la palabra presbítero. Dice, cuidemos, como decía, te acuerdas, creo que era primera de Pedro. Primera de Pedro 5. 5:1, noten ustedes. Sí, hermanos, vamos a leerlo. Nomás que esta es textual. Y la textual está aquí. Dice Primera de Pedro capítulo 5, vamos a leer del 1 al 3, hermanos. Dice, exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también participé de la gloria que está a punto de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad, no enseñoreándonos de las heredades, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Fíjate, dice, cuidando de ella. Qué interesante. Cuidando de ella. Y dice, mediante el ejemplo. Tal parece que esta situación del ejemplo se les pasa, hermano, por completo, ¿verdad? Y es absolutamente esencial y fundamental. Cuidando de ella no por fuerza, el ejemplo es básico. Sino voluntariamente. Con el ejemplo mostramos lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos adentro. Esta es la esencia de ser. Y bueno, y exhorto a los ancianos, entonces exhorto a los presbíteros, a presbiterí. Claro.
Exhorto a los ancianos, acá está, vamos hermano. Gracias, hermano. Vamos a checar el texto griego aquí. Fíjate. Dice, presbíteros un enimín. Dice, paracalo, oh presbíteros. Es decir, os exhorto paracalo, os exhorto a ustedes, presbíteros, que son como yo soy presbítero, y testigo martis, dice, de los sufrimientos, de la pasión. Aquí pacímaton significa los padecimientos de Cristo. Bueno, pues presbíteros. No es un cargo, no es un oficio, no es una charola que traemos en la cartera, una bandeja, como cuando se muestra ahí la gente que es policía o es detective que saca su cartera, saca su bandeja. No, hermanos, ni trae aquí el pin en la solapa del saco. Hermanos, es el ornato interior, es la capacidad espiritual que Dios da. Entonces, la elección, digámoslo así, por votación que se da de los ancianos, que se determina por el servicio que prestan, ¿verdad? Y tiene esta categoría de que uno de esos servicios que prestan, uno de tantos, es precisamente el cuidado. Es decir, es uno de las tantas actividades que hacen estos electos por votación, que ese es el énfasis, Claro. y además en esta función que ellos realizan, que es la de servicio. Es decir, uno de los servicios que deben de hacer es cuidar. Claro. Así es. Y eso se pierde, pues en mi traducción, en la Reina Valera que tenemos, nos manda una categoría jerárquica, a una autoridad, que lo responsabiliza, porque además, así como está redactado, le da una responsabilidad que no creo que puedan cumplir, ¿verdad? Porque además los carga, así como están nuestras traducciones o transliteraciones, los carga de tantas responsabilidades que si alguien quisiera hacer todo eso, pues nomás no podría. Precisamente por eso el encargo es a todos. Exacto. ¿Qué es epistas, hermano? ¿Dónde estás, hermano? Es venir sobre. ¿Es de la misma raíz de episcopí? No estoy seguro, hermano. Fíjate que aquí la palabra, porque este es un participio cuya palabra es efistimi. No tiene es de que la ver, misma raíz. no tiene que ver con. No. Así es. No, es que se me ocurrió un texto, pero no tiene que ver. Bueno, Pues, hermanos queridos, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio para atender a sus comentarios, a sus preguntas, si es que hay, confiando que el Señor nos bendiga y nos ayude al contestarlas. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Nuestro hermano Jorge Hernández nos saluda. Ya todo bien, nuestro hermano Porras, Alexander Porras de Costa Rica, nuestra hermana Marlene Echeverría, nuestra hermana Scampini, María Beatriz, Estado de México. de Pinamar, Argentina, Ah, sí, cierto. nuestra hermana Elizabeth Jarquín, de aquí de México. El Estado de México. Dice, agradecemos a ustedes haber seguido en línea, queridos hermanos. El problema de conexión se debió a causas ajenas a nuestro control. Así es, hermana, gracias a Dios. Aldudín Perdomo dice, buenas noches, un abrazo desde Honduras, un fuerte abrazo, hermano. Eduardo Ávila Rojas, gracia y paz de nuestro Padre y nuestro Mesías, a cada santo que hoy está en comunión por este medio, que su espíritu nos siga revelando su naturaleza divina y su propósito de formar a su Hijo en nosotros, sea una realidad mayor cada día,
desde la asamblea que está en Medellín, Colombia. Uy. Hermano, Bendiciones, hermano. bendiciones, hermano. Agradecimiento. Agradecimiento, enlaces para el programa del día de hoy. Así es, hermano. Todas las páginas que mencionamos, Sola Escritura de México, el grupo Teteleste en Chile, la página de Teología e Historia de la Cristiandad, a nuestro hermano Alexander Porras. Muchas gracias, muy queridos hermanos. A nuestro hermano Víctor Troncoso. Nuestro hermano Víctor Troncoso. Y por supuesto no podemos dejar de saludar y de agradecer a nuestro hermano Jesús Lozada, que siempre está con nosotros, favoreciéndonos y ayudándonos. Muchas gracias, hermano Jesús. Dice nuestro hermano Jesús, dice: saludos, hermanos profesores, respecto a la traducción del versículo Hechos 14:23. He encontrado estas tres que se asemejan a la Biblia textual cuarta edición, la versión de Weymouth, el New Testament de Weymouth. Para votación, ¿verdad? Sí, y dice, aquí pone el versículo en inglés que vamos a tratar de traducirlo, dice: y en cada iglesia, dice, después de orar y ayunar, ellos escogieron o seleccionaron ancianos, dice, mostrando las manos, y los encomendaron al Señor en quien habían confiado. Dice, y en cada iglesia, después de pues nuestro hermano aquí está traduciendo, y en cada iglesia, después de la oración, el ayuno, seleccionaron a los ancianos con la mano y los recomendaron al Señor en quien descansaba su fe. Sí, son versiones que coinciden con la textual 4 Así con es. respecto a la votación de los ancianos por la propia iglesia. Es lo que está haciendo referencia el hermano Jesús Lozada. Gracias, hermano. Y tiene otra, mira, tiene la versión de Young, que nos ha hecho favor de traducir. El hermano dice: y habiéndoles designado por votación a los ancianos en cada asamblea, habiendo orado con ayunos, los recomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Esa qué versión fue? Esta fue la versión de Young, la traducción literal Se parece translation. más, ¿no? Sí. Sí, igual, por ejemplo, la palabra eclesia griega se translitera como iglesia, pero en realidad debe traducirse, no transliterarse. Y si traducimos eclesia, la mejor traducción es asamblea. Perfecto. Marco Antonio Trejo. Saludos desde la Ciudad de México, nuestro hermano Jesús. Nuestro hermano Marco Antonio Trejo, desde Fontana, California, Estados Unidos. Un saludo, hermano Marco Antonio. Eduardo Ávila Rojas, que ya nos ha saludado arriba, dice, verso 17, presbítero igual anciano, un hombre mayor, no solamente un viejo. Fíjense que hay otra palabra griega para viejo, es gersón. Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Si no, estamos... Gerón. Y es muy interesante que la Septuaginta, donde dice cuando Moisés manda a llamar a los ancianos, no dice a los presbíteros, sino dice, ¿cómo dice? Dice a los viejos, al consejo de maduros. Jerasía se llama, esta es la palabra, jerasía. Bueno, Gerón. Gerontos, viejo adulto. ¿Y jerasía? Arribita. Y Jerusía, Consejo Supremo. El Sanedrín. El Sanedrín. Aunque en la época de Moisés, pues, no había Sanedrín. Simplemente Moisés los llama, pues, los adultos mayores. Gerontos. Dice, versículo 28, dice, nos sigue nuestro hermano Eduardo Ávila. Versículo 28, episcopos, función de cuidar del peligro,
peligro que no solo estaba afuera, sino que surgiría dentro de ellos mismos. Así es, hermano. Dice, el propósito de madurar, continúa nuestro hermano Ávila, el propósito de madurar es poder o saber cuidar mejor a los demás en el proceso de crecimiento, sabiendo que el hermano maduro es igualmente propenso al error y debe ser cuidado por otros. Por eso había varios ancianos en cada iglesia, no uno. Haber uno solo siempre es mucha responsabilidad. Nuestro hermano Jorge Hernández, en la iglesia verdadera no hay pastor ni líder fuera de Cristo Jesús. Amén y amén, hermano Hernández. Eduardo Ávila Rojas dice, 1 de Pedro 5, cuidando, está entre vosotros, no debajo o encima. Esto es un punto muy interesante. Dice, yo anciano entre ustedes, entre, no arriba o abajo. Claro. Ni debajo ni encima, sino entre. Horizontalidad, en comunión sin jerarquías, la misma vara o rasero para medir. No hay uno más arriba que otro. Hermano, qué importante esta manera como lo ha expresado usted. Y muy cierta. ¿Verdad, hermano? Sí, desde luego. Nuestra hermana Marlene. Nuestra hermana Marlene Echeverría. Un comentario, hermanos, la versión bíblica Peshita traduce el versículo 28 del capítulo 20 así. El Espíritu Santo los ha puesto como supervisores para apacentar la iglesia. Qué fácil es para las iglesias hoy defender este título de pastores si las traducciones prácticamente guían hacia la incorrecta interpretación. Pero es claro ver el contexto que hace la palabra con la comparación del rebaño. Claro. Claro, hermana. El pastor cuida, no supervisa. Claro. El rebaño no tiene sobrevedor ni líder. Y qué triste ser testigo del señorío y poder de los hombres que se hacen llamar pastores. Cuánta razón y cuánta verdad hay aquí, ¿verdad, hermano? Nuestra hermana Virginia Díaz, buenas noches, hermanos, gracias porque la palabra es muy clara y esto quita peso a los pastores o apóstoles, los cuales muchas veces quieren cargar, valga la redundancia, las cargas de los hermanos, pero no les corresponde, pues Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sí, arriba hay uno del hermano Alexander Porras. Uno de nuestro hermano Alexander. Son muy claras sus enseñanzas y sin duda alguna fuertes, pero necesarias. Porque a libertad es que fuimos llamados y al amor mutuo. Amén, hermano. Así es, hermano querido. Su hermano Alexander Porras tiene otro comentario. Más y más personas están concientizando de que nuestro Dios es familia. Nuestro Dios son tres personas enamoradas una de la otra. Nuestro Dios es comunidad. Amén, hermano. Y la iglesia es la más perfecta expresión de la Trinidad en este mundo. Así es que es el amor, como lo plantea nuestro hermano Alexander, el que tiene que privar entre nosotros. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, la Grey también está entre vosotros. Amén. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias. Cuánto agradecemos sus comentarios tan sobrios, tan bíblicos, tan inteligentes como el que nos han dejado aquí. Agradecemos muchísimo, muchísimo todas estas participaciones. Espero que no se me haya escapado ninguna de leer. Y hermanos, pues nos despedimos. Sí, nuestro hermano Roberto es maestro universitario y tiene clase a las 9 de la noche de acá de México y tiene que correr a la universidad para llegar a su clase de 9. Entonces me pide que lo despida y que muchas gracias por recibirnos en sus
hogares con estas charlas bíblicas, hermanos. Los esperamos con la ayuda de Él para este próximo 22, 22. donde tendremos una vez más nuestras charlas bíblicas. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.